con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, presidenta. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando de los presupuestos generales del Estado, justo antes de que usted llegara, y comentábamos que son muy expansivos, que tienen el mayor gasto de toda la historia. El gobierno pues dice que es lo que conviene al país, y yo le pregunto a usted si eso es lo que conviene en estos momentos, unos presupuestos muy expansivos, de mucho gasto. Bueno, pues imagínate lo que opino. En un país, en un momento en el que el 40% del paro juvenil es nuestra seña de identidad, un país que una vez que uno viaja fuera y habla con los inversores, le dicen, como me pasó a mí la semana pasada en Estados Unidos, que no se puede invertir en España debido al exceso de impuestos y de burocracia. En un momento en el que llevamos unos presupuestos donde se ataca no solo la propiedad privada a través de la vivienda, que la vivienda es propiedad y por tanto libertad y prosperidad, sino también al ahorro privado, también a las pensiones, porque ahora ya que sepan los pensionistas que también les ponen un tope en la desgravación de las mismas, de 1.500 euros, y por eso lo que vemos es que son las mismas políticas de siempre sectarias, patrocinadas por todos, pero que no resuelven nada, ni el paro, ni el desempleo, ni afrontar reformas estructurales que necesitamos. Pero con el gobierno que tenemos y con sus socios está visto que es imposible, porque van en la dirección contraria. Todo lo que hacen encaminado a endeudar. Tenemos una deuda pública desbocada también, a endeudar y desde luego a prometer con el dinero a todos, pero a resolver absolutamente nada, pero además de esa manera autoritaria con la que hacen todo. Es un dato, sí, que no lo hemos comentado anteriormente, pero sí tiene que analizarse, lógicamente, y es el hecho de que efectivamente aquel que esté haciéndose su pequeña pensión o su gran pensión o su pensión, lo que pueda, privada, ya sabe que a partir de ahora, a partir de estos presupuestos, con este gobierno ya no podrá hacer aportaciones para su plan de pensiones privada por encima de 1.500 euros. El máximo va a ser 1.500 euros. Antes llegaba hasta los 8.000, llegó hasta los 10.000, etc. Ahora ya solamente 1.500 euros. Eso penaliza el ahorro, inevitablemente. Claro, eso es lo que buscan sobre todo, es ir contra el concepto de lo privado. Lo privado es cada uno de nosotros. Lo público se supone que también, pero intentan demonizarlo de manera que busquemos el colectivo y sobre todo ir poco a poco ideologizando e imponiendo que los ciudadanos tengan que formar parte de una dependencia del Estado, que es lo que buscan constantemente. Si te fijas, ninguna de esas políticas van encaminadas ni a proteger la familia o la empresa, las pymes, el papel de los autónomos, es decir, allá donde la clase media española es libre y es independiente, como lo es la propia vivienda. La vivienda es la hucha de la clase media española. Van contra todo aquello que hace a la persona libre, porque necesitan que seamos dependientes del Estado. Pasa, por ejemplo, con el asunto de la cultura. La cultura necesita más libertad, no subvenciones, o no tanta subvención. Evidentemente a las empresas que se quedan rezagadas y que tienen problemas hay que ayudarlas, pero sobre todo yo tengo claro que pocas administraciones han hecho tanto por la cultura en España como la Comunidad de Madrid en pandemia, dejándola libre, dejándole trabajar y confiando en los autónomos y en los empresarios que hay detrás de la cultura, que son los que arriesgan patrimonio para atraerla y crearla, ¿no? Es una lucha ideológica que tiene España y que es un verdadero lastre, de verdad. Yo la semana pasada estuve en Estados Unidos y era constante esto y la no definición de España ante las dictaduras como Venezuela, Nicaragua o Cuba, que ayer mismo, por ejemplo, cuando se presentó ante el Senado la nueva embajadora de Estados Unidos para España, lo decían, lo comentaban senadores republicanos y demócratas, incluido el presidente de la propia Comisión de Exteriores en Estados Unidos. ¿Qué imagen no da España cuando lo único que hace son estos anuncios? Y yo soy inversor, pienso en venir aquí. Y lo que veo es que prácticamente se van a entrometer incluso en mi vivienda, en cómo la tengo que poner o no en alquiler, o en mi empresa, y al final pues huyo, no me vengo aquí. Y cuando veía ahora a Belarra decir esto de, creo que era a Belarra o a Yolanda Díaz, sí, sobre los patrimonios, el que más tiene más paga, solo faltaba. Esto ocurre ya en España. Pero a este paso, quien quiera invertir, quien tenga patrimonio, no va a querer venir a estar entre nosotros, porque si va a ser perseguido, maltratado, llevará su patrimonio, no se preocupen, a otro lado, porque el capital es libre. Se irá a otros países y con ello pues la oportunidad de nuestros jóvenes de abandonar esas listas galopantes de paro. Ahora le preguntaré por esto del bono cultural, que se ha hablado en estas últimas horas bastante, pero antes, al hilo de los guiños que pueden incluir esos presupuestos, esas cuentas, con subidas para los funcionarios, incremento también de las pensiones en función del IPC, estos bonos culturales para chicos que cumplen por vez primera 18 años, o sea, mayoría de edad, 400 euros, o esa ayuda al alquiler, que también hablaremos y le preguntaré sus alternativas. Algunos los han interpretado como
una forma de captar votos, de comprar votos. Otros consideran que son unos presupuestos muy sociales, o sea, que atienden las necesidades de las personas que peor lo están pasando. ¿Usted cree que entre las dos cosas, dónde estaría la virtud o el término medio? Pues primero siempre la libertad, en la confianza en las personas y en la responsabilidad. Y quienes peor lo están pasando lo que necesitan son oportunidades y empleos. Y nada de ello va enfocado a esa prosperidad y por tanto a esa libertad de la persona. Lo que hacen es crear a ciudadanos cada vez más dependientes del Estado, que necesiten más una subvención para tener cada vez más multiplicada la pobreza, porque es el discurso del socialismo y el comunismo, pobreza y dependencia, y no ayudan prácticamente a nada en este sentido. Y eso sí, con el dinero de todos los ciudadanos, lo único que intentan es hacer, pues eso. ¿Tú crees que los jóvenes en España, después de un 40% de paro, necesitan más o menos una ayuda para el acceso, por ejemplo, al consumo de videojuegos? Yo creo que ese no es el problema que tenemos. Insisto, tiene que ser que las personas que trabajan en el sector de la cultura, las que sean realmente ayudadas para poder seguir creando y hacerlo en libertad. Luego no, nada de lo que propone este gobierno está sirviendo en esta dirección, todo lo contrario, cada vez tenemos más deuda, cada vez tenemos más paro y lo que hace falta es un cambio de gobierno en España urgente a políticas liberales que, desde luego, por mi parte, evidentemente, creo que son las del Partido Popular las que van a cambiar las cosas. Y usted, que es aficionado a los toros, por ejemplo, ¿qué opina de que haya quedado fuera, dentro de ese bono cultural, la compra, por ejemplo, de entradas para los espectáculos taurinos, cosa que ha generado también enorme controversia hoy? A pesar de que en un principio parece que estaba incluido, pero la señora Díaz, la parte de Podemos, lo ha dicho al señor Iceta, el ministro de Cultura, de eso nada, los toros fuera del bono cultural. Lo importante no es que si me gustan a mí los toros o no, lo importante es que la primera plaza de toros del mundo está en Madrid y a la gente le gustan los toros y por tanto hemos de respetar los gustos y las tradiciones de la gente. Y ese ataque desmedida contra la fiesta, que de manera sectaria se ve también en esta posición con respecto a estos bonos, es directamente un ataque contra lo español, no tiene tintes animalistas, no va por ahí el asunto, va por una tradición como todas las que están atacando desde el gobierno porque quieren desdibujar España, quieren acabar con el legado de España, con las tradiciones, con nuestra historia en América. Lo que intentan es ir directamente contra España y contra todo lo que represente pues el pasado y el presente y por tanto de esta manera controlar el futuro. Es lo que estamos viendo en todas estas políticas. ¿Le llama a usted la atención la resignación social con la que se está asumiendo la irresistible escalada del precio de la electricidad, que puede, en fin, llegar hasta los 400 euros el kilovatio hora? Pues es que es el precio de la luz, es el precio del gas, es la intromisión en las pensiones, son los bajos salarios, pero que además están mal conducidos, es el ataque directo a la empresa española, al autónomo, es al final izquierda, al final son esas políticas de regresión, de pobreza, de dependencia, es todo el rato un círculo que da vueltas en torno a lo mismo. Pero si esta escalada, por ejemplo, de precios se hubiera dado con Pablo Casado en la Moncloa y el PP gobernando, que... Bueno, para empezar, yo creo que hay que afrontar una reforma profunda y de política ficción, pero... Hay que evitar, hay que hacer ya propuestas alternativas al consumo y también meternos de lleno con las rebajas de impuestos, que son las que están agravando en mayor medida estas facturas. Esto desde luego. Y luego nosotros, por nuestra parte, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, lo que sí que hacemos es facilitarle la vida a la gente. Por ejemplo, a las personas mayores de 65 años les vamos reduciendo poco a poco el precio del transporte público, de manera que ya en enero va a costar 3 euros, solo 3 euros en la Comunidad de Madrid. O tenemos unas tarifas de lo más asequibles con el agua y luego tenemos además tarifas sociales especiales para personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Luego tenemos contrapesos para ello, pero sobre todo lo que tenemos es una política de apertura, de creación de empleo y tanto es así que, por ejemplo, nosotros ya hemos recuperado todo el empleo perdido durante la pandemia y ahora mismo somos el motor económico de España, somos los que estamos ayudando a salir adelante. Por tanto, son medidas liberales que van directamente a que los ciudadanos también tengan cada vez más poder adquisitivo. Es justo lo contrario de lo que hace este gobierno. Y yo siempre digo lo mismo, Madrid es el gobierno que España se está perdiendo. Hasta que haya una alternativa en la Moncloa, al que puede mirar los españoles como referencia y
van a ver además que va en dirección contraria a lo que se está haciendo desde el de la Nación. Por ejemplo, ¿usted sería capaz de revertir esta situación que se está dando con el precio de la luz? ¿Cómo lo haría? El PP ya ha hablado de, en fin, de rebajar impuestos, etcétera, etcétera, sí, dentro del tramo en lo que está grabado la factura de la luz. Pero, ¿qué se podría hacer más? Bueno, prácticamente es que en ese sentido hay poco margen. Yo dentro de mis competencias autonómicas ninguno, pero dentro del Gobierno de la Nación, haber afrontado desde el principio buscar energías alternativas y sobre todo ir directamente a lo que más está engrosando esta factura. Como decía, la parte de los impuestos. Hablando de impuestos, Presidenta, ¿teme usted que al final, con la excusa de armonizar los impuestos en toda España, el Gobierno, que ya sabe que armonizar y subir es, en fin, es lo mismo, ¿no? ¿Teme que le obliguen a usted a que subir los impuestos que, desde el punto de vista autonómico, gestiona? Bueno, desde luego, si lo pretenden, nos van a tener absolutamente en contra y, de hecho, ya estamos legislando en la Asamblea de Madrid para evitarlo y para proteger nuestra autonomía fiscal. Es un ataque desmedido siempre contra Madrid lo que están haciendo tanto comunidades gobernadas por el PSOE como el propio Gobierno de España. Van contra Madrid en todo, porque además ir contra Madrid es ir contra la nación en completo, ¿no? Con esto de descentralizar las sedes, la España plurinacional, poliédrica, la nación de naciones, bueno, los mejunjes de siempre que intentan arremeter directamente contra la soberanía de todos los españoles, contra la organización y la capitalidad de nuestro país, y que también se ve ahora a través de la política fiscal intentando atacar a la clase media que trabaja y cotiza en Madrid, a los ciudadanos que pelean todos los días, que pagan sus impuestos y que crean estos empleos. Por tanto, nos van a tener radicalmente en contra, porque nosotros, claro que consideramos que hay que pagar impuestos y que tiene que haber una burocracia, pero no pueden ser confiscatorios y no pueden impedir que los ciudadanos sientan que merece todos los días contribuir y pagar y crear. Nosotros vamos a la política del incentivo, de la cultura del esfuerzo, del sacrificio, del mérito, del ahorro, del respeto, de la unidad. Y desde luego el ataque fiscal a Madrid es además desmedido, despiadado y una locura. Yo no he visto en ningún país del mundo que los gobiernos arremetan directamente contra su capital. Pues aquí ocurre también. Hay dos gobiernos autonómicos que están obsesionados con Madrid, a tenor de las declaraciones que vienen haciendo y las propuestas que hacen para penalizar, digamos, las políticas del gobierno actual de la comunidad. Me refiero a la Generalitat por un lado y por otro el gobierno de Ximo Puig, que insiste en que esto de que se beneficie Madrid de la capitalidad debería tener compensación en las demás autonomías. Bueno, eso es nacionalismo puro y duro, es decir, no afrontar los problemas de tus ciudadanos y buscar el enemigo externo y de paso crear ese agravio con el que tanto ellos pretenden enfrentarse a unas urnas. Yo creo que los empresarios valencianos y los autónomos y los jóvenes que tengan proyectos, la gente mayor que quiera seguir emprendiendo, pedirán a su propio gobierno autonómico responsabilidades. ¿Qué estás haciendo tú para ayudarme a mí? Atacar a Madrid no beneficia a nadie. Es más, Madrid durante los meses más duros de la pandemia ha ayudado al resto del país porque con lo recaudado en esta comunidad, las personas que tenían luego empresas en otras han podido salir adelante. Por eso lo que digo es, nuevamente es un ataque contra Madrid, primero para no gestionar y luego porque la esencia del PSOE está ir contra la soberanía de España y por tanto tienen que ir contra la monarquía, tienen que ir contra la esencia del español y contra su capital. Le pregunto por la ley de vivienda estatal. Vamos a escuchar o recordar lo que decía en estas últimas horas el presidente de su partido, Pablo Casado. Nosotros estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el gobierno a decirte qué tienes que hacer con tu piso, que te has ganado toda tu vida trabajando y por tanto no se va a aplicar. ¿Qué vamos a hacer? Llevarlo al Constitucional. Se va a recurrir ante el Constitucional por parte del Partido Popular esa ley que todavía no conocemos. Los términos de la redacción sí conocemos algunas de las propuestas que incluye. En su caso lo tiene también claro. ¿No va a aplicarla aquí en Madrid si sale en los términos que hasta ahora se han publicado? Desde luego, la vivienda es propiedad privada, es prosperidad y por tanto no nos vamos a meter ahí. Todo lo contrario, nosotros lo que estamos haciendo siempre es contrarrestar este tipo de propuestas con más libertad, liberando suelo y construyendo más viviendas, que es la manera de dar mayor oferta y por tanto que bajen así los precios. De hecho, ya en esta legislatura nos hemos puesto con un plan, el Plan Vive, que está construyendo 15.000 viviendas para jóvenes a precios muy asequibles y con nuevas ayudas y con incentivos para la compra de viviendas o para el alquiler. Y insisto, también flexibilizando en burocracia
que antes, por ejemplo, no te permitía la construcción y el suelo, las obras en suelo, etcétera, en periodos de 12 meses, ¿no? Hasta 12 meses. Y de esta manera, sustituyéndolo por declaraciones responsables, ahora estamos permitiendo licencias en tan solo 24 horas. Luego, más flexibilidad y más libertad, pero en ningún caso atentar contra la hucha de la clase media española, insisto, que es la vivienda. Es la inmensa mayoría de las familias, después de una vida trabajando, tienen su propiedad y han de ponerla al alquiler si así lo quieren y al precio que consideren. ¿Le parece razonable que se dé una ayuda al alquiler anunciada como la que ha hecho Sánchez de 250 euros en este caso, para aquellos que tengan rentas inferiores a 23.000 euros entre los 18, bueno, entre los 20 o 18 años y los 33? Pues es una chapuza que no han terminado de tener clara, porque luego también habían puesto como una cláusula que fueran viviendas de no más de 600 y pico euros, creo que era el alquiler, teniendo en cuenta que en las grandes ciudades españolas el alquiler es muchísimo más costoso, por tanto se demuestra que no tienen ni idea. Luego podrás, y claro que hay que incentivar y ayudar a que los jóvenes se independicen. Es una de las políticas más importantes para afrontar la conciliación, la paternidad y la maternidad, bueno, y luego porque la libertad y la independencia de los jóvenes es fundamental para que empiecen a construir su propia vida, ¿no? Y lleven las riendas de la misma. Pero sobre todo el marco no se trata de que 4 personas asfixiadas e impuestos soporten todo. Se trata de que cada vez haya más personas cotizando, pagando menos impuestos, más flexibilidad, menos burocracia, más oferta y, por tanto, con esa libertad luego todo se va construyendo. Pero el modelo venezolano chavista que proponen nunca ha funcionado y cuando se ha puesto en marcha en otros países se ha visto que el precio de la vivienda encima se dispara. Hablamos de su partido, el Partido Popular, que acaba de celebrar su convención. Usted llegó, bueno, pues el último día porque venía precisamente de Estados Unidos. Sí. ¿Qué impresión saca usted de esta convención en la que siempre planeó la sombra de usted, que si llegaba o no llegaba, en fin, que si podía haber algún tipo de polémica por su presencia o no ausencia, etcétera, etcétera? Es que estamos en esos momentos en los que si no voy, ¿por qué no voy? Si voy, ¿por qué voy? Si miro, miro. Si no digo, digo. Entonces al final es verdad que haga lo que haga, ahora mismo todo se pone en tela de juicio. Yo lo que viví es un muy buen ambiente durante todos estos días. Siempre hice todo lo posible y así lo adelanté por ir a la convención, porque al principio iba a durar unos días, luego la agenda se amplió y ya entró en conflicto con la mía. Porque además, lo primero, y por encima de todo, soy presidenta de la Comunidad de Madrid, de quien me ha votado y de quien no me ha votado, pero tengo una responsabilidad con el gobierno autonómico, de hecho, que a mí me parece ahora mismo, desde luego, de los más importantes que hay en España, por todo lo que significa ese contrapeso y ese lugar de referencia para tantos ciudadanos. Luego, lo primero son mis labores institucionales, pero luego hice todo lo posible por ir, ahí estuve. Y lo que y la recibieron muy bien, claro, por cierto. Sí, la verdad. Vamos a recordar cómo la recibieron. No sé si le sorprendió o le Sí, me emocioné. A ver. Sí. Me pongo de pie. Un recibimiento a lo grande le dedicaron. ¿No se lo esperaba usted o sí? Pues hace poco tiempo estuve en el Congreso del Partido en Mallorca, luego de Islas Baleares, en Mallorca, y luego he estado en otros congresos y en otras zonas de España y sí que es verdad que he recibido mucho cariño, pero cuando es en tu propia casa, pues es mucho más emotivo, la verdad. Yo me siento muy honrada de que la gente te transmita tanto cariño, porque es de las cosas mejores que me ocurren. De hecho, son las buenas. Luego, todo lo demás es hartamente complicado. Y entonces, cuando pasan estas cosas o cuando la gente en la calle te dice, te transmite cariño o apoyo, eso de verdad hace que todo merezca la pena. ¿Le molesta a usted que se dude de su lealtad a Pablo Casado después del 4 de mayo? Como a veces se ha escrito, se ha comentado, teniendo en cuenta que Pablo Casado es el que la propone a usted como candidata, apuesta por usted, además son amigos de hace ya muchos años. ¿Eso le molesta? Sobre todo me sorprende, yo ya no sé qué más puedo hacer. Es decir, yo me puse al frente de un proyecto que cuando lo heredé, hicieron una primera encuesta en la televisión pública madrileña y tenía 22 escaños. Hoy estamos en 65, he trabajado siempre en mi casa, he pertenecido a la misma durante muchos años, he tenido que gestionar una pandemia, un gobierno en contra, con cada decisión que íbamos tomando, cierres arbitrarios, la lucha por la clase media, por la prosperidad de Madrid. No sé, eso te ha dado todo tipo de dificultades y nunca me he movido de mi sitio.
Por eso me sorprende, ¿no?, que esto ocurra. Pero sí que es cierto que a los presidentes de la Comunidad de Madrid les pasa a menudo esto. Yo ya lo he visto en el pasado. ¿Y por qué suele ser? Porque tenemos discurso nacional, porque Madrid es España, porque hay que entender que Madrid no es una autonomía cualquiera. El 45% de las personas que viven en Madrid no son de Madrid. Madrid es mestizaje, Madrid es apertura, es pluralidad. Estamos hechos de todas las formas de ser español y de ciudadanos de todos los rincones. El 75% de la inversión extranjera viene aquí. Somos universales, pero también somos locales. Y por eso Madrid tiene un discurso nacional. Y ha de ser así, ha de ser la casa de todos los españoles, de todo el mundo, y un contrapeso al gobierno, ¿no? Entonces, eso quizás a veces hace que algunas personas lo pretendan confundir. Pero somos de la misma familia política, Pablo Casado y yo, empezamos prácticamente juntos. Cada vez que hemos ido dando pasos importantes en nuestra vida política hemos sido acompasados y tengo muy claro por encima de todo que mi proyecto es Madrid, que mi sitio es Madrid, que él es la persona que tiene que liderar el cambio en España y que yo estoy al servicio de España y lo estaré toda mi vida, pero desde Madrid. Lo tengo clarísimo. Hasta me emociono casi porque es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Y yo creo, vamos, estoy tan sumamente convencida que nunca volveré a vivir algo igual. Para mí, es que además todos los días conoces Madrid, porque no son solo 7 millones de personas, son proyectos, empresas, lo mal que lo hemos vivido, ¿no?, de izquierda a derecha en esta comunidad. Entonces, todo lo demás en el debate a mí me sobra. De todas formas, usted legítimamente quiere también presidir el partido. Tradicionalmente el presidente de la comunidad pues ha presidido también el partido. Y bueno, ¿tiene por cierto opositores o no? ¿Tiene usted conoce a alguien que también haya decidido dar el paso de presidir el PP en Madrid? Todavía no. Yo hace cosa de un mes, hablando con unos periodistas, y les trasladé mi intención de dar un paso adelante. Creo que esto le da normalidad a la casa, tengo mucha ilusión y también lo que tengo, todo el entusiasmo, pero también la responsabilidad de unir y de que la organización lo esté y de que sigamos trabajando juntos. Yo nunca he sido de familias ni de bandos, porque siempre fui del mismo equipo que todos los que estamos aquí, de esta nueva generación, y tengo la inmensa responsabilidad de hacer todo lo que esté en mi mano para que sigamos unidos, contar con todos y presentar este proyecto que ha llenado de ilusión todos los rincones de Madrid. Hemos pintado de azul prácticamente todo el mapa en todas partes, desde los barrios más humildes a los lugares más pudientes. Eso es lo más popular, de verdad. También el concepto del Partido Popular, el ser popular es llegar a los niños, a los mayores, a las clases medias, a la gente que va con el mono o con la corbata por Madrid, ¿no? Eso lo estamos consiguiendo y esa ilusión la quiero trasladar a la casa. Bueno, esto me imagino que lo hablará usted con naturalidad con Pablo Casado, con el presidente del partido, porque a veces se leen cosas en las que da la impresión de que usted es un outsider que o una paracaidista que cae por aquí y dice, quiero presidir el PP, así porque me apetece, porque me da la gana, en Madrid. ¿Esto lo habla usted con él, con naturalidad? Sí, sí. ¿Y están de acuerdo? Sabe todos los pasos que voy a dar, sabe lo que quiero y además yo creo que yo prefiero ir de frente en la vida, porque al final para acabar queriendo algo, ¿por qué no lo dices desde el principio y no engañamos a nadie, ¿no? Entonces, lo sabe, es mi casa, lo ha sido siempre, soy presidenta de la Comunidad de Madrid por encima de todo, insisto, es lo más importante y es a lo que le dedico todo mi tiempo, pero sí que quiero que la organización me acompase en este momento, pero tampoco hablo mucho más de ello. Es decir, aunque se hable constantemente del asunto, en realidad no he cambiado el discurso desde que a finales de agosto simplemente manifestará mi intención de dar ese paso. Eso es lo que haré cuando se convoque. Y mientras tanto, pues... Que se tiene que convocar, claro. ¿Eso lo convoca la Dirección Nacional o usted? Sí, ya por los estatutos. ¿Cuándo cree usted que se va a convocar? No lo sé, creo que es a lo largo de primavera, dicen, y ahí estaremos. Y mientras tanto, pues a unir, a contar con todos y a seguir como estábamos, porque ahora mismo Madrid es más importante que nunca. Somos un equipo de referencia, el alcalde y yo en concreto, pero el equipo que hemos montado con Pablo Casado ha trasladado muchísima ilusión a toda la casa y ahora mismo sería insensato que esa ilusión que hemos trasladado a toda España se perdiera por algo que además forma parte del mismo equipo. Entonces sé que va a salir todo bien. Bueno, presidente, vamos a ver, tenemos preguntas de los colaboradores que hoy me acompañan en el Cascabel, pero también de colegas, compañeros de la casa, como Samboal y Pérez, José Luis Pérez, incluso de la calle. Empezamos, por ejemplo, con Cristina López del Listín. A ver, Cristina, pregunta.
Presidenta, la sede que usted encabeza efectivamente tiene un protagonismo inevitable en la política nacional. Ahí están las historias de Joaquín Leguina o de Esperanza Aguirre. Evidentemente, el líder de su partido es don Pablo Casado y será él el responsable de presidir España llegado el momento. Pero yo me pregunto, como tantísimas mujeres que estamos protagonizando prácticamente el siglo XXI, ¿cuándo habrá una presidenta española? En el caso hipotético de que esa oportunidad se le plantease, insisto, no ahora, en el momento en que Pablo Casado concurre, ¿usted se vería como presidenta de España? Te contesto aquí, ¿no? En realidad no. Además, son los tiempos. Sé que Pablo Casado va a liderar ese cambio y yo estoy al servicio de España a través de Madrid. Y es que además lo creo así firmemente. Creo que encabezo un proyecto que además da ilusión, transmite pasión por toda España, porque defendemos las cosas normales, el trabajo, el esfuerzo, la unidad, el respeto, la pluralidad, la ilusión hacia adelante. Creo que estoy viendo lo mejor de mi vida política. Pregunta Ana Sambual, Código Sambual. ¿Cree que el cheque de los 400 euros que el presidente del gobierno quiere dar a los jóvenes que cumplan 18 años conseguirá evitar que vayan al botellón y se dirijan al cine, al teatro o a la danza? Bueno, yo creo que el botellón ha existido desde hace muchos años y es un fenómeno al que hay que poner relativamente solución, porque sobre todo el problema está en que luego estos botellones causan destrozos, molestias, etcétera. Yo creo que una cosa y la otra no tienen nada que ver, hay que darle alternativas. Mira, por ejemplo, a partir de mañana ya vamos a abrir las pistas de baile en Madrid. Hay que tener en cuenta que el ocio nocturno de las discotecas, hay que dar alternativas para que también tengan otros lugares donde divertirse, pero es un fenómeno desde hace muchos años. Por lo menos mañana, como digo, que esto ya es un anuncio, porque ya es una novedad, es un paso hacia adelante. O sea, que es el ocio nocturno, digamos que abre sin limitaciones prácticamente. Claro, porque el ocio nocturno lleva 20 meses completamente afectado, y yo le quiero transmitir todo mi agradecimiento al sector del ocio nocturno, porque han sido los más afectados por todos estos meses de pandemia. Se han quedado siempre hacia, pues prácticamente los últimos en este paso a recobrar lo que teníamos antes. Pero bueno, por lo menos ya a partir de mañana en Madrid, ya lo publicaremos en el BOCAM, ya no habrá estas restricciones en las pistas de baile, y poco a poco, bueno, pues vemos si ahora ya con esto y con el fresquillo, pues ya poco a poco los botellones se van bajando, y sobre todo con delegación de gobierno, con las policías, nos echan una mano, sobre todo para evitar que los jóvenes que están en los botellones luego tengan los problemas que son añadidos de robos de móviles, etcétera, porque ese es un problema que tienen todos ellos. O sea que a partir de mañana las discotecas en Madrid, todas las discotecas abren sus puertas con los horario ilimitado o el horario que tenga establecido en función de lo que tiene administrativamente concedido. Las pistas de baile, las pistas de baile ya se pueden utilizar, pueden bailar la gente, vamos, que acuda. Exactamente, no podrán consumir en la propia pista porque tienen que estar con mascarillas, pero pueden bailar. Tienen que estar con mascarilla, pero ya se puede bailar, que hasta ahora no se podía hacer. Y ya en el resto del recinto ya no hay restricción. Y en el resto del recinto. Y las barras, por ejemplo, también en los bares. Sentados, mira que me da rabia, porque eso es lo primero que he preguntado. Claro. A mí la barra me encanta. La barra yo soy de codo también. Yo soy de codo. Y digo, vaya, pues de pie todavía no, pero bueno, ya poco a poco. Esperamos que si te sientas en una barra también puedes estar ya a consumir y estar ahí con las personas que estén sentadas. De pie no puede haber. Los tabernarios tienen ya un poco más de libertad. Ya tienen más libertad. Bueno, pues hemos estado precisamente con hosteleros hoy en Madrid, a propósito de su visita al Cascabel, y vean lo que nos han contado sobre, su persona y las cosas que le ponderan a usted concretamente. Elena Chávez ha estado con ellos. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en todo un fenómeno para el sector de la hostelería. Su foto, imposible el no habérsela encontrado en alguno de estos establecimientos.
Vamos a recorrer los negocios que la han apoyado y que lo siguen haciendo. Eugenio, vemos un cartel con un plato muy especial que tenéis en vuestra carta. Se llama Papas a lo Ayuso. ¿Por qué? Ayuso, cuando en España prácticamente está toda la hostelería cerrada, hizo que por lo menos un mínimo se pudiera abrir. Por eso es un poco el homenaje a ella. Si te parece, vamos a la cocina. Muy bien. ¿Por qué estos ingredientes? Por los huevos que le echó a la cosa, y lleva patatas a lo pobre, 7 huevos por la generosidad y pimiento rojo. Ayuso, te invitamos a probar ese plato. Y muchísimas invitada. gracias por todo lo que ha hecho por la hostelería. Seguimos porque continúa el recorrido. Raúl, eres el propietario del Bar Cruz. ¿Qué os han permitido las medidas de Ayuso? Estar abiertos. Ha sido la que más ha respetado la libertad de cada uno. En comparación con otras comunidades autónomas, ¿cómo has visto Madrid? Mejor. Hablas con compañeros de Valencia, de Barcelona, de otras zonas y aquí estábamos un poquito mejor. Estas últimas elecciones, ¿a quién has votado? Ayuso. ¿Y en las anteriores, si se puede saber? No voté. La he votado a ella porque es ella. Última parada. ¿Por qué los restaurantes han tenido colgados carteles como este? Bueno, esto es para apoyarla y seguir adelante. Ha ayudado mucho. Mucha gente ha ayudado a seguir adelante. Y si tuvieras delante a Isabel Díaz Ayuso, ¿qué le diría? Le invitaría que a una caña porque nos ha dado de comer. O sea, estoy... Los hosteleros, desde luego, la gente propietarios de bares y restaurantes, están con usted, vamos, encantados. Por lo menos en Madrid, bueno, y fuera, pues también han echado de menos, precisamente por lo que permitió aquí. Hay que ver, la hostelería española, no somos conscientes, la restauración, nuestros bares y restaurantes, lo mucho que nos aportan en tantos sentidos, es cultura. Y sobre todo son tan profesionales, basta viajar un poco para darte cuenta que nuestros camareros, que los jefes de sala, que los cocineros, que los propietarios te tratan, no solo a mí, en general, al cliente con rapidez, profesionalidad, con un montón de entrega. Y luego estamos experimentando una revolución en la gastronomía. Los restaurantes, los bares, todos cada vez son mejores, desde los más humildes, los más pequeñitos a los más grandes. Y eso es marca España. Creo que la hostelería es muchísimo más que beber y que las cañas, como lo han intentado frivolizar desde la izquierda, en concreto Más Madrid. Es algo cultural, es algo social, que en los momentos más duros nos ha unido en torno a la izquierda y a la derecha. Y luego, si hay algo que de verdad me emociona y me impresiona es cuando la gente te da las gracias por haberla dejado trabajar. Es decir, no gracias por regalarme nada, no gracias por darme cualquier cosa porque sí. Gracias por haberme dejado trabajar. Qué digno es esto, ¿eh? Gracias por dejarme ganarme la vida con mi trabajo de siempre. Y teniendo en cuenta además que todos los restaurantes, bares, comercios, más el sector del transporte, más todo lo que va encadenado, que no ha cerrado, son familias que hoy no solo no se han quedado en el paro, sino familias que no han tenido que perder toda una vida de trabajo llevando por el medio su vivienda porque a lo mejor estaba avalando el negocio. Es decir, que aquí ha habido un abuso, yo creo, un poco en algunas ocasiones por parte de algunos políticos, ¿no? Que te vendían que el cierre total era lo responsable, pero no daban alternativas. Nosotros hemos ido contra el virus, no contra la economía, ni tampoco contra la salud de nadie. Pues Elena Chávez, que hacía esa ronda matinal y de mediodía, también está a esta hora en una plaza emblemática de Madrid para conocer cómo está el ambiente. A ver si esto se recupera el jueves, y los jueves suele salir ya la gente. Sí. ¿Dónde estás concretamente, Elena? Sí, buenas noches, Antonio. Estamos en la Plaza Santana. Justamente se cumplen 4 días desde que se pusiera fin prácticamente a todas las restricciones aquí en la Comunidad de Madrid. Si os parece, vamos a hacer un pequeño recorrido. Este es el ambiente que hay a esta hora y siendo jueves vemos que se mantiene esa distancia de seguridad entre los clientes y que cuando entran y salen de ese interior de los bares y restaurantes, de esos negocios, lo hacen siempre con la mascarilla puesta como es obligatorio. Por otro lado, hemos hablado con este sector, con el de la hostelería. Nos reconocen que han sido meses duros, pero que ya notan la recuperación. Además, admiten que aquí en Madrid se ha mantenido ese equilibrio entre la economía y las medidas. Muchos de ellos ahora trabajan por sacar a sus empleados de esa situación de los ERTEs. Además, esperan con muchas ansias este puente del Pilar porque lo ven como una oportunidad. Bueno, a propósito de esto, ultimísima hora, y esta es buena noticia. Los maquinistas de Renfe han levantado la huelga, o sea, han decidido que esto acaba y hay que poner los trenes en marcha. Será bueno para Madrid y para el resto de España. Bueno, es un Madrid. puente magnífico en el que la gente va a poder trasladarse en tren por cualquier lado de nuestro país. Y además este puente nosotros estamos celebrando la Hispanidad porque normalmente se celebra el 12 de octubre con el fantástico desfile militar,
pero ahora ya lo estamos ampliando durante muchas semanas, de manera que además de toros, sobre todo lo que hay es muchísima más gastronomía y muchos espectáculos en la calle, música, conciertos, para celebrar uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Pues como el tiempo va a acompañar, la gente se va a mover sin duda, ¿eh? Va a coger los trenes al norte, al sur, al este, al oeste y al centro, donde está Madrid. Álvaro Nieto, cuéntanos, ¿qué pregunta le haces a la presidenta? Buenas noches, presidenta. Bueno, yo voy a continuar con el tema de las restricciones y la pandemia. Usted ha sido siempre ha ido por delante del gobierno durante todos estos meses, tomando medidas para facilitar la actividad económica y para ir reduciendo las restricciones, como acaba ahora mismo de anunciar. Voy a intentar a ver si le saco algún anuncio más. Por ejemplo, una cuestión que le atañe directamente. Usted tiene las competencias educativas y yo quiero saber ¿cuándo va a decidir que los niños en los recreos de los colegios se puedan por fin quitar la mascarilla? Porque ahora mismo es obligatoria. E iría un poquito más allá, es decir, ¿podremos ver pronto a los niños sin mascarilla dentro de las aulas? Porque, por ejemplo, se da la circunstancia de que cuando se van a sus casas, en los parques, en sus barrios, comparten todo tipo de actividades al aire libre sin mascarilla y, sin embargo, esos mismos niños dentro de un colegio se la tienen que poner. Me parece un tanto incongruente y, dados los niveles de la pandemia, no sé si ya es necesario empezar a hablar de estos temas. Pues el avance en estas medidas ya se tiene que pactar con el Gobierno, con el Ministerio de Educación. Luego todas las comunidades tenemos que hablarlo con el propio. No son decisiones que ahora tomamos desde las comunidades autónomas. Es cierto que los niños, por los que además, todos los niños de Madrid de hecho recibieron un diploma por lo bien que se han portado durante la pandemia y los responsables que han sido los verdaderos campeones de esto. Les ves siempre cumpliendo y cuando les ves con las mascarillas la verdad es que da un poco de penilla, ¿no? Pero ellos están acostumbrados, son muy responsables y nos ha ayudado, por ejemplo, a frenar en seco las gripes, la bronquiolitis, que otros años colapsaba las urgencias. Ahora habrá que ver cómo evoluciona el Gobierno y qué decisión toma para hacer todos lo mismo. Pero sí que es verdad que poco a poco habrá que ir aumentando esa flexibilidad. Siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ventilación en las clases, sí, el uso de los geles, más mascarillas, ha venido bien. Entonces, creo que hay que hacerlo poco a poco cuando se decida por parte de... Bueno, son las 11:25 pasadas. Un momentito más, presidenta, porque tenemos ahí a José Luis Pérez, está todavía Fernando Jauregui, que quiere hacer alguna pregunta, y en la calle también nos han pedido que le formulemos. He visto a Expósito que me ha hecho una pregunta también. Y Expósito, esa va a ser la última, la de las pelotas. A ver cuántas pelotas le han salido a usted últimamente. Pero antes tenemos que hacer esta pequeña pausa. Volvemos enseguida con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. A las 11:32, seguimos con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, nuestra invitada hoy en el Cascabel, y Fernando Jauregui, que quiere también plantearle una cuestión. Adelante, Fernando. Mire, doña Isabel, espero que mi amigo Ángel Expósito no me considere uno de esos pelotas por los que le ha preguntado. No, luego tendrá que responder a eso. Por lo que voy a decir, ¿no? Pero es que, claro, yo todavía. Yo le voy a decir una cosa, si no me interrumpe Antonio, que me sigue interrumpiendo, pero le voy a preguntar una cosa. Yo le voy a decir que realmente me creo lo que usted dice. Me creo que quiere usted una carrera política rápida, circunscrita a Madrid. Me parece absurdo esa pelea que se han inventado no sé quién. Y creo que tiene usted toda la razón del mundo en decir que eso no tiene ningún sentido. Yo me lo creo, sinceramente. Pero debo decirle, y soy muy curioso y me gustaría preguntarle algún detallito, porque yo he oído en la calle Génova que todos estos rumores son cosas de personas irresponsables, chisgarabises, personajillos de no sé qué. Y lo mismo he oído en la Puerta del Sol, referido a la otra cosa. ¿Quiénes son esos personajillos irresponsables, insensatos, de segunda regional, a los que se refieren en un sitio y en otro? Creo que usted misma ha dicho algo de eso alguna vez. Bueno, yo lo que creo sobre todo es que siempre que hay cualquier noticia, sale alrededor un grupo de personas que opinan, que filtran, que cuentan, que comentan, que suelen ser las que están menos enteradas. Lo que sí que me sorprende es que cuenten lo de si la carrera de Madrid se me queda corta, ¿no? Como si fuera poco. Cuando a mí me parece impresionante. Es algo que yo hace 3 años ni hubiera imaginado. Es algo, yo creo, único, el presidir una comunidad autónoma en España, y no digamos esta, ¿no? Entonces,
quien piense que eso es poco y que por tanto se te ha de ver en otras cuestiones y enreda, pierde el tiempo. Lo bueno es que esto luego se demuestra con los meses, con los años, y se verá, bueno. Y con los hechos. Y con los hechos. Bueno, a ver, José Luis Pérez, pregunta para Isabel Díaz Ayuso. Muy buenas noches, presidenta. Mire, como gobernar, como gestionar va de tomar decisiones, quiero preguntarle por eso. En concreto, dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido, en el tiempo que lleva siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, la decisión que más le ha costado tomar? Por lo que sea, por motivos personales, por que sabía que iba a ser una decisión que comportara riesgos, porque era una decisión, por ejemplo, en la pandemia dura de tomar. ¿Cuál es la más difícil que ha tomado? Y la segunda, que me confiese cuál es la decisión, que seguro que hay alguna presidenta, cuál es la decisión que ha tomado y de la que se ha arrepentido. ¿La más difícil? Pues la más difícil a lo mejor es cuando desde el gobierno se nos llamaba y se nos presionaba para que cerráramos Madrid, y yo estaba completamente de acuerdo con no hacerlo, porque tenía claro que yo sí que me rodeé de unos expertos, no como el gobierno, que se lo inventó. Y se inventó un grupo que no existía. Los míos me señalaban cómo iba evolucionando la pandemia y qué teníamos que hacer, ¿no? Bueno, ellos me decían cómo iba evolucionando y yo decidía qué tenía que hacer. Y entonces cuando tienes en contra una presión mediática, política, y unas amenazas de asesina, sepulturera, no sé qué, como me están haciendo siempre desde que fui elegida candidata, pues esas decisiones cuestan mucho, porque yo tenía claro que la vida y la salud es lo primero, pero también que estábamos en el camino correcto. Y yo era consciente de que cada familia que se va, no al paro, a la ruina absoluta con las deudas, no vuelve a levantar la cabeza. A lo mejor es que los que lo hemos vivido de cerca en casa sabemos lo complicado y lo complicado que es construir, lo fácil que es destruir, y lo importante que es ser respetuoso con la propiedad privada, con el patrimonio, con las herencias, con las familias. Eso, que es lo que le pasa, es el pesar de la mayoría de los autónomos y empresarios de este país. Y medidas de las que me haya arrepentido, a ver, yo me arrepiento todos los días de muchas cosas grandes y pequeñas, y además soy muy perfeccionista, tendría que haber hecho, tendría que haber dicho, estoy constantemente así. Pero sobre algunas medidas, a lo mejor algunas de aforos, que creo que visto cómo ha evolucionado todo, a lo mejor tendríamos que haber abierto más. Medidas sobre todo en ese sentido. Y siempre lo digo un poco de broma, pero es verdad, al principio, sobre todo al principio de la pandemia y de los primeros meses como presidenta, intenté entenderme más con algunos sectores del gobierno y era imposible, y casi que perdí el tiempo. Pero bueno, es que ¿con quién no fue imposible entenderse? No, con el ministro Illa fue imposible. ¿Con Illa? Con ella fue imposible. Parecía un hombre muy, en fin, muy tolerante, de buen talante. Pues eso, ni una mala palabra ni una buena acción, hasta que fue ya nombrado candidato a la Generalidad, y entonces él utilizó Madrid como plataforma para promocionarse en Cataluña. ¿Y qué hacía? Atacarnos, indiscriminadamente cerrarnos, sin darse cuenta de que por el medio se estaba llevando el puesto de trabajo de mucha gente. ¿Se lleva bien con algún ministro concretamente del gobierno? Bueno, hay algunos... ¿De manera especial? Es que son tantos y han cambiado tantos que ahora mismo, cuando te diga algunos, mira, de los anteriores, el que era el ministro de Agricultura, que no sé si sigue siendo... Sigue siendo. Ese me parece muy agradable. No, Luis Planas es estupendo de trato. El que estaba en Cultura, Uribes, también lo era. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores tiene un buen trato, es eficaz. Lo he visto en algunas cuestiones, por ejemplo, cuando hemos defendido junto al alcalde la declaración de Madrid como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, he visto en algunos un buen trato. En ese sentido, algunos que me han caído mejor y otros que me han ido decepcionando. Margarita Robles me ha ido decepcionando. A pesar de que tenía buen feeling. Sí, me ha ido decepcionando porque luego después cómo habló y cómo utilizó el asunto de las residencias, o luego, bueno, mensajes y actuaciones que ha tenido posteriormente me han demostrado que es distinta a lo que pensaba. Pero tampoco pasa nada, el trato es bueno, ¿eh? El trato en persona es bueno, es agradable, es muy correcta, y eso lo agradezco porque en muchas ocasiones coincidimos muchos ministros y muchos consejeros o presidentes de la comunidad, de las distintas comunidades, y hombre, tampoco hay que faltarse al respeto, ¿no? Entonces hay gente que es agradable y en lo personal también, y bueno, eso al final pues te demuestra que...
Y luego Sánchez lo va a ver el 12 de octubre, inevitablemente tiene que estar a su lado, usted y el alcalde al ladito, esperando la llegada de los Reyes para presidir la parada militar, el desfile del día de la fiesta nacional, vamos. De trato siempre ha sido correcto, la verdad. Siempre ha sido correcto y además amable. Es verdad que luego he tenido un par de reuniones con él y luego he visto que las cosas eran distintas a lo que habíamos hablado o no ha terminado de hacer mucho caso a lo que le he pedido, ¿no? Pero de trato muy correcto, sí. Pregunta de la calle, presidenta, a ver. Soy enfermera y me gustaría saber si después de la pandemia el refuerzo en la sanidad va a seguir adelante. Sí, la mayoría de los puestos que hemos reforzado para la pandemia seguirán entre nosotros, por lo menos ahora ya todos los contratos que hemos hecho de refuerzo siguen hasta finales de año y luego la idea es que a través de distintos planes como uno que estamos poniendo en marcha para la primaria, queremos que mucho personal ya se quede y ya sea la sustitución de las jubilaciones y la mayoría de las personas que están entre nosotros se quedarán. Y luego ya, eso sí, en diciembre, hablando del Zendal, que cumplirá su aniversario, ya contaremos nuevos planes que tenemos para él, así que el refuerzo sanitario nos va a seguir haciendo falta. Muy bien. Pregunta también de la calle, otra más. ¿Por qué no propones más ayudas para la gente que viene de fuera a estudiar aquí a Madrid? Bueno, ayudas tenemos como para todo el mundo, ayudas distintas para el alquiler, también para la compra de vivienda, tenemos un abono joven, por ejemplo, baratísimo de 26 euros para jóvenes hasta los 26 años, que te permite moverte por toda la comunidad, 20 euros, perdón, por toda la comunidad, a unos precios muy asequibles. Tenemos becas al estudio, becas de excelencia. Bueno, yo creo que tenemos muchas ayudas, por eso tantos jóvenes vienen de hecho a Madrid a estudiar y a trabajar. Bueno, y la última pregunta, Ángel Expósito, esta de los pelotas, a ver, ¿qué nos cuenta? La he visto antes. A ver, ¿qué le cuenta? ¿Cuántas veces al cabo del día te hacen la pelota? ¿Cuántas pelotas surgen entre el equipo, entre los propios, entre los ajenos, por la calle, en la Puerta del Sol, en la calle Génova? ¿Cuántas pelotas surgen al cabo del día? O dicho de otro modo, ¿es posible mantener el equilibrio, la sensatez, que no se le suba a una el papo a la cabeza con tanto pelotario alrededor? Suerte. A ver, es difícil que se suba nada a la cabeza con la vida que llevo de perros, te diré, porque lo es. Entonces es una vida tan compleja que te da para pocas alegrías. Lo que sí es verdad es que la gente que muchas veces en la calle te traslada su ilusión o su apoyo, cuando voy andando, cuando paso por delante de una terraza, a mí me llena de alegría, es de las mejores cosas que me ocurren. Otra cosa son los pelotas, que a mi alrededor no suelo haber muchos porque voy al grano y entonces soy muy secana para esas cosas. Pero es verdad que luego hay gente que evidentemente pues intenta ser muy agradable y bueno, hay de todo, pero es verdad que sobre todo lo que digo es que como es complicado lo que estamos haciendo y lo que el equipo que dirijo y el gobierno que tengo, pues hay poco margen para el conformismo.